Hola, ¿cómo están? Pues ahora vamos a realizar la actividad de historia y vamos a ocupar nuestro libro en la página 156. Estamos por cerrar el bloque 4 y ahora vamos a responder el ejercicio de evaluación que pues va a recapitular todas las actividades que hemos hecho y seguramente pues vamos a ocupar nuestra libreta. La voy a tener aquí a la mano. Recuerda que estos mismos temas están en tu guía por si quieres checar también la información de ahí. Y ahora dice aquí, en la evaluación tenemos que leer las siguientes oraciones y subrayar la respuesta correcta. Por lo tanto, estas 3 preguntas son preguntas cerradas porque solamente tienen una sola respuesta correcta. La primera pregunta dice así: fue una de las causas de la Rebelión Cristera. Recordemos aquello de la Rebelión Cristera, eso sucedió en los tiempos del Maximato, en donde pues había un jefe máximo que era el que pues empezó a tener roces con la iglesia precisamente para detener esa especie de poder que tenía la iglesia en cuestión de números, ¿no? El número de nacimientos, de matrimonios, esa información hasta cierto punto era del poder de la Iglesia Católica y pues al crearse el registro civil pues ahora tenía que pasar a manos del gobierno federal. Y pues esa lucha de información, por esa información, esa lucha y esos roces por tener ese poder, pues dieron ocasión para una rebelión. Vamos a leer las 3 opciones. La Iglesia Católica suspendió actividades en todos sus recintos. Acuerdo entre la Iglesia Católica de no participar en la vida política del país. Esto fue consecuencia de la rebelión cristera. Y esto pues, fue una de las acciones de la rebelión cristera. Pero aquí nos dice que sean las causas. Y las causas podría ser esto: la prohibición del culto externo y la delimitación del número de sacerdotes, al igual que pues la educación católica ya era prohibida, como muchos otros elementos. Por lo tanto, ¿cuál fue la causa? Esta fue una acción y esta fue una consecuencia, por lo tanto la causa es esta: el que se haya prohibido realizar pues misas, el utilizar los templos tanto dentro como fuera y sus alrededores, y también el limitar el número de sacerdotes por iglesia. Entonces voy a señalar ay, el inciso C. Voy a poner aquí subrayado. Y ahora dice, número 2. Son organizaciones reconocidas por la ley que proponen soluciones a los problemas nacionales, diferentes de las que impulsa el gobierno. Pues yo al principio hubiera pensado que eran, no sé, las secretarías, instituciones de salud, etcétera, pero cuando ya habla que son diferentes al gobierno, por lo tanto ya no pertenecen a él, pues estas organizaciones, digamos que son organizaciones de carácter político y pues si no están del lado del gobierno o del lado del partido político federal, que es por muchos años fue el PRI, pues entonces son los de oposición, no son los sindicatos ni los partidos clandestinos. Estos pues no pueden participar a menos de que se, eh, se incluyan o se les dé un permiso. Mientras tanto ellos no pueden participar. Por lo tanto, la respuesta correcta es que esos partidos o esas asociaciones políticas que están fuera del PRI o fuera de los partidos o de las acciones o de los ideales del gobierno, pues son los partidos de la oposición. Y el número 3, tenemos periodo en que México nacionalizó la industria petrolera. Recordemos que ese tiempo fue un tiempo en el que México fue gobernado por Cárdenas. Por lo tanto, pues aquí clarísimo ya sabemos quién es, ¿no? Fue el cardenismo. Fue un tiempo pues muy duro precisamente porque el querer independizarte pues genera igualmente muchas incomodidades, pero el periodo cardenista
si tienes oportunidad de conocer acerca de el ingeniero Cárdenas, pues es un momento en el que México se centró en mejorar las condiciones económicas del país y pues de este modo se favorecieron o se favoreció la mejora de muchas otras esferas de la población, tanto política como social, como en la cuestión de la salud, el crecimiento de la población. Por lo tanto, este tiempo del cardenismo es muy interesante porque ahí ves una cara del gobierno que busca pues la mejora y busca responder de mejor manera a los problemas que se enfrenta el país, ayudando a su población o a la mayor parte de ellos, creando una especie de inclusión, o sea, no dividiendo entre los chairos y los fifís, no. Fue un momento en el que se incluyó a todos de una manera muy, o sea, como una forma de unificar, e incluso cuando llegó el momento de la independización o la nacionalización de la industria petrolera, pues todos le entramos. O sea, hubo gente que dio millones de pesos y hubo gente que llevó gallinas, borregos y todo ese tipo de bienes para poder solventar el adquirir esa deuda o el realizar esta acción. Por lo tanto, fue un tiempo muy interesante porque pues fue un momento en el que al pueblo se le atendió por igual y en las malas igualmente todos le entraron al quite, no como ahora, pero bueno. Vamos a la pregunta número 4. Dice, derecho muy importante de los mexicanos que fue reprimido, lo acabamos de ver hace muy poco, reprimido por el gobierno durante el movimiento estudiantil. Recordemos que fue Díaz Ordaz la persona que decidió acallar estas protestas estudiantiles y de la población en general a través de la violencia. Y pues esto quiere decir que este gobierno, que ya como te digo es otra cara del gobierno, fue en contra de la libertad de culto, de elección o de expresión. Claramente no podías hablar en contra del régimen, del PRI en aquel entonces, porque pues te iba a responder con violencia y con asesinatos y con balas. Y eso es arrebatarle a la gente la posibilidad de expresarse libremente. Y en el número 5 dice aquí, la prosperidad que se logró en el país a finales de la década de los 60 fue impulsada por la actividad agropecuaria, la actividad petrolera o la libertad de expresión. Pues principalmente fue por la actividad petrolera y hasta el día de hoy es pues una de las maneras en las que se le ha dado mucho trabajo a la población del país. La actividad petrolera, los yacimientos de petróleo de nuestro país todavía nos siguen brindando oportunidad de darnos trabajo y darnos una caja chica, ¿no?, de ahorros para ofrecer ese servicio a la nación y mejorar, por supuesto, nuestras condiciones de vida. Y pues de esta manera terminamos el ejercicio de evaluación. Espero que con este video pues hayas observado y hayas podido responder este ejercicio. Recuerda que pues si tienes alguna pregunta acerca de este tema o de los temas anteriores o de cualquier otra asignatura, ya sabes que aquí estoy para servirte.